Un rasgo fundamental de la clínica del vacío, modalidades adictivas, satisfacción pulsional inmediata y desinvestidura del pensamiento y la palabra. Una faceta de exceso, la pulsión desamarrada, imposible de satisfacer, donde el vacío ocupa el lugar del deseo. Una faceta de carencias tempranas que inciden decididamente en la construcción del psiquismo y en la maduración del sistema nervioso central, donde la palabra es reemplazada por la acción y el afecto por el cálculo operacional. El día de hoy, patología y clínica del vacío. Comenzamos. Un efecto es la objetalización de la relación entre las personas. En las llamadas patologías del vacío, lo observable es la impulsividad sin mediar la palabra, la transgresión sin mediar el derecho ley fundante, las diversas adicciones, obtención del placer ya, la violencia como desconocimiento del otro humano, el aislamiento donde el otro es hostil. Se despliega en esta clínica una lógica paradojal, la ambigüedad contraria a la del conflicto, la ambivalencia, cuando se plantea las modificaciones sociales de existencia y los cambios de las redes vinculares, se remarca que el sujeto y su subjetividad se resignifican en torno a la constitución de nuevas identidades colectivas. El desafío es una conceptualización del sujeto que rupture la disociación entre la externalidad y el andamiaje interno del sujeto. El abordaje antropológico es el más aplicable porque comprende el estudio de las variantes de los grupos humanos, considerando tanto sus caracteres biológicos como socioculturales, es decir, un enfoque biológico, social y humanístico. En el diseño de la estrategia terapéutica es importante tener en cuenta la integración del paciente con su red social, familiar y comunitaria. La estrategia terapéutica enfatiza el proceso de comprometer al conjunto de la red en el abordaje de las violencias. Para los pacientes es fundamental que se los escuche. Todos piensan y saben que la cura se inicia a través de las palabras que van y vienen, que construyen una narrativa del horror padecido. Para construir esta narrativa, hay que darle la palabra al sujeto para escuchar lo que no puede ser comprendido. Hay situaciones en la infancia en las cuales se expresa un sentimiento de desvalimiento que da lugar a la más profunda de las angustias. Se trata de la sensación de desauxilio, de desayuda, sentir que el otro, del cual dependen las cualidades y los cuidados básicos, no responde al llamado. Deja al ser sometido no solo al terror, sino también a la desolación profunda de no ser oído, a tal punto que puede devenir en marasmo, un dejarse morir por abandono de toda perspectiva de reencuentro con el objeto de auxilio. La relación entre institucionalidad y la condición subjetiva del humano se puede pensar en dos sentidos con consecuencias distintas en cuanto a la actitud ante el problema humano de la causalidad. Uno es la concepción del sujeto autofundado y autosuficiente, responsables absolutos de su propia existencia, y el otro es la construcción institucional de la subjetividad como construcción cultural de un momento fundante. Dos conceptos, dos maneras de comprensión o un criterio del cerebro aislado autosuficiente o el hombre en relación con su medio, que porta una biografía única en relación a su singularidad como sujeto. La idea del sujeto autofundado genera desamparo, en tanto desconoce que la casualidad psíquica es también una casualidad de orden institucional, con lo cual, que es del orden del lazo social, se presenta solo como individual. El sujeto está atravesado por el tipo de subjetividad socialmente instituida. La sociedad irrumpe
cada vez más tempranamente en cada persona desde los inicios de la niñez a través de los medios de comunicación y de los enormes avances de la comunicación y la técnica. En la demanda actual, la perturbación psíquica se presenta cada vez más como una epidemia social. La producción social de subjetividad conlleva a la eficacia de la acción por sobre la palabra, la velocidad de respuesta por sobre el tiempo para pensar, el pragmatismo por sobre la reflexión. La clínica que nos demanda se funda en la dialéctica intimidador-intimidado, por lo cual es importante considerar los rasgos principales de la sociedad en que nos tocó vivir, vinculados a las características de las patologías más frecuentes, generalmente en las consultas por motivos de diferentes violencias, pánico y depresión. Nos encontramos ante personas intimidadas, por lo que es importante crear un espacio de intimidad. Se trata de personas que no solo pueden generar intimidad con los demás, sino que tampoco la tienen con ellos mismos. Se defienden de su propio interior angustiante, paralizante, sobre el cual no pueden pensar. Vivencian la situación por la que atraviesan de manera amenazante y por eso pueden llegar a amenazar. Se trata de ir construyendo una subjetividad historizada para poder actuar sobre el presente. Crear un espacio de intimidad posibilita generar una dialéctica entre el otro en la relación social y los otros interiores de la estructura psíquica, una dialéctica diferente a la de amenazado-amenazador, con la que se inaugura con frecuencia este tipo de consulta. Es necesario apelar a la constitución de equipos de carácter multidisciplinario para poder abordarla en su complejidad. El carácter policausal y polifacético de la violencia demanda un enfoque que integre saberes e instituciones.